la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de internet. Le habla el pastor César Camejo de Caracas, Venezuela. La Iglesia de Jesucristo Esperanza y Gloria se complace llegar a sus hogares con la sección Escudriñando Juntos las Escrituras. Le damos la bienvenida. La idea de todo es que aprendamos la palabra de Dios. Estamos escudriñando el Evangelio según San Marcos. Estamos en el capítulo 11. Hemos culminado el capítulo 10 la semana pasada. Culminamos el capítulo 10 y vamos a comenzar el capítulo 11. Vamos a orar, ¿ok? Pedirle que, porque sabemos que el logos, la palabra logos viene del griego palabra, discurso, ¿ok? Sabemos que el discurso de Dios o la palabra de Dios escrita, el logos, ¿ok?, que es la revelación de Dios, no se puede entender si el Espíritu Santo no nos ilumina, nos da luz, nos da entendimiento sobre la revelación. Porque la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por Dios, escribieron las Escrituras. Entonces, si los hombres de Dios fueran inspirados por el Espíritu Santo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé entendimiento de esta revelación. Amén. No se puede interpretar la Biblia con razonamientos humanos, por eso salen las herejías. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Padre del cielo y de la tierra, te doy gloria y alabanza en el poderoso nombre de Jesucristo. Yo te pido, Padre, que tomes el control de esto. Reprendo todo espíritu de distracción en el nombre de Jesucristo. Señor, danos entendimiento. Que el Espíritu Santo nos ilumine el entendimiento, que nos ayude a comprender la revelación bíblica de la palabra de Dios. Yo te doy gracias, aleluya, en el nombre de Jesús, porque usted es nuestro Maestro. Enséñenos, danos entendimiento, que la unción nos enseñe todas las cosas y nos capacite para entender la revelación dada del cielo a los hombres de Dios que escribieron las Escrituras. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a ver, de Marcos 10, ¿qué podemos hablar? Bueno, que los discípulos tenían todavía la mirada puesta en lo terrenal. Entonces la mamá de Juan y Jacobo hablaron con la mamá para que hablara con el Señor Jesucristo, para que lo dejaran en el reino, lo dejara sentar uno al lado izquierdo, al lado derecho, y el otro al lado derecho. Jesús siempre, con la sabiduría con que siempre respondía, porque Jesús es la sabiduría de Dios, le dice bien claro, esto no es, en mí no está dar esto, ciertamente, pero están dispuestos a beber de la misma copa que yo bebiera, o la misma copa y ser bautizados con el mismo espíritu con que él fue bautizado. Entonces ellos dijeron sí podemos, sí podemos. Entonces ciertamente fueron bautizados con el mismo espíritu, con el mismo Espíritu Santo con que fue bautizado el Señor Jesucristo, y probaron la muerte, pues. Así de la misma manera como, no crucificados, pero sí padecieron por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También habíamos hablado de lo que era la parte de un ciego que al escuchar la voz del Señor empezó a clamar y a gritar, hijo de David, hijo de David. Entonces los discípulos, como tenían esa cuestión de que no te acerques a Jesús, déjalo quieto. El apóstol. Sí, entonces no. Entonces los guardaespaldas. De hecho Jesús hizo no, pero él acudió donde estaba escuchando los gritos del hombre que estaba ciego. Y Jesús, como siempre lo movía, era la misericordia, y siempre lo movía, era el amor, la pasión, porque había mucha necesidad en aquel tiempo. El Señor lo movía la compasión. Y bueno, lo sanó. Esos son los únicos versículos que leímos
Ok. ¿Quién más me dice algo? Ahí el pueblo de Israel estaba, o sea, estaba la promesa de que iba a ser restituido el reino y los discípulos, como veían a Jesucristo como, o sea, como el rey, yo pensaba que iba a ser un reino terrenal que y había ese anhelo en ellos. iban a reinar esa ahorita pelea, ya, ajá, sí. el reino ahora. Y Como ellos ahora peleaban. existe, como ahora en la Igualito, pelea. igualito. Operar el mismo espíritu y bueno, ahí fue donde ellos... Interesante. De hecho, si no me equivoco, pastor, Jacobo y Juan fueron los dos primeros que en Marcos 1 fueron los primeros que Jesús llamó. Sí. Eso, Los hijos de Zebedeo. Eso, los hijos de Zebedeo fueron los dos primeros que él llamó. Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, exacto. Nadie habla algo del divorcio en los primeros capítulos del 10. Eso lo habíamos Pero conversado. No, pero eso era el entonces- del pasado. Esa No, es la pero es el clase de capítulo nosotros. 10. Ah, dijo todo pero- completo. Del capítulo 10. Porque vamos a comenzar un nuevo capítulo. Ton, 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 ton. Los casados. Esas son las partes de las escrituras que están ahí, pero que no las quiere ver. Joven, rico. Sí, porque lo estás viendo, ¿verdad? Mediten sobre ese capítulo 10, desde el 1 hasta el 10, otra vez en su casa, ¿ok? Capítulo 11. No me da tiempo de entrar en detalle por la hora. Capítulo 11. Por favor, hijito, puedas bajar el volumen, por favor, hijito, gracias. Capítulo 11. Cuando se acercaban a Jerusalén, ¿por qué? Porque vinieron, el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó. Jericó está cerca de Jerusalén, ¿ok? Cuando se acercaban a Jerusalén, ellos venían en el camino y sanaron a Bartimeo el ciego. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, ¿qué nos dice el monte de los olivos? Era frente al templo, ¿no? Estaba frente al monte del templo, al oriente. Entonces estaba en la ciudad de David, la ciudad vieja de Jerusalén, ¿no? Jesús envió 2 de sus discípulos. 2. Jesús envió 2 de sus discípulos como él solía enviar de 2 en 2. ¿Ok? Y les dijo, id a las aldeas, y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatarlo y traerlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita. Mira el término Señor. No era un término usado para cualquier ser. Está hablando del término Adonai en hebreo, en el término griego Kurios. O sea, el rey, el dueño, el amo lo necesita. Y que luego lo devolverá. Fíjate tú, hay algo que casi no se nombra en estos pasajes cuando se leen. Y es el trato de Dios que hace con la gente. O sea, cuando Dios tiene un propósito, siempre prepara a las partes para que el propósito se cumpla. Fíjate tú que cuando Dios nos habla de su venida, Dios empieza a revelar a la iglesia cuando nos estamos acercando a los días de su venida, de repente un despertar por la venida del Señor como nunca, como teníamos tiempo sin tenerla. ¿Ok? Porque Dios prepara las partes. Dice la Biblia, Dios no hará nada sin que le reveles a sus siervos los profetas.
Pero en este caso, no necesariamente se trata de profetas, ¿no? Sino cuando Dios tiene un plan y lo que lo involucra en su alrededor, ¿ok? Involucra a personas. ¿Qué hace Dios? Dios prepara las partes, ¿ok? Imagínate tú si el dueño del pollino, Dios no le hubiera ministrado. La Biblia no lo dice, pero sí lo infiere. ¿Por qué? ¿Qué inferir? O sea, lo demuestra o lo muestra de alguna manera, indirectamente. ¿Cómo? Cuando el Señor le dice, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? O sea, el dueño del pollino le diere, ¿por qué toman el pollino sin permiso? ¿Ah? Decirle, el Señor lo necesita. Si ese hombre Dios no le hubiera revelado que el Señor iba a usar ese pollino, ¿verdad? Dios se le manifestó, como preparó a José para que se casara con María. ¿Ah? Como le mostró en revelación que bajaran a Egipto. Como le mostró a no me acuerdo, Ananías, al viejo Ananías, que no vería la muerte hasta que viera el Salvador. O sea, siempre Dios revela, se muestra a la gente en las dos partes. O cuando Pedro, Dios le baja los lienzos, pero también le habló a Cornelio, y viene a Pedro y los dos ángeles del Señor se le aparecieron y le dijeron, van a venir dos varones de entre los gentiles, ve con ellos. O sea, Dios siempre, cuando tiene un plan, prepara las partes. Imagínate usted que si Dios no hubiera preparado a usted al dueño del pollino, quizá esta palabra no se cumple. ¿Por qué? Porque los profetas decían que él vendría montado en un pollino. Para que la palabra se cumpliese, Jesucristo tenía que venirse montado en un pollino. Ahora, imagínese usted que Jesús hubiera mandado a dos de sus discípulos a buscar ese pollino, y que cuando el dueño saliera y viera que está agarrando el pollino, mire, ¿para dónde se llevan ustedes eso? El Señor lo necesita. ¿Qué Señor ni qué Señor? No se llevan eso. Entonces hubiera truncado el propósito de Dios, y Dios no puede permitir que sus palabras no se cumplan. Entonces Dios prepara las partes siempre, ¿verdad? Siempre prepara. Es más, cuando Dios va a destruir la tierra, aún así Dios anunció lo que vendría al mundo. O sea, Dios no hace nada sin previo anunciarlo. Cuando la destrucción de Sodoma y Gomorra, Dios se lo reveló a Abraham, movió a dos ángeles para buscar a Lot, Lot predicó, anunció lo que había venido, se burlaron de él. ¡Pum! Entonces Dios, mira, Dios, ¿qué podemos ver aquí? A un Dios que mueve las piezas como un ajedrecista. Su jugada. Fíjate tú que ya este hombre estaba preparado, y si les pregunta, ¿qué dice? Y si alguien diere, ¿por qué haces esto? Porque toman el pollino. Decir, el Señor lo necesita, punto. No le den explicaciones, Él sabrá. Y luego se lo devolverá. 4. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? O sea, ¿con qué permiso lo hacen? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y lo dejaron. ¿Por qué lo dejaron? Porque ellos estaban preparados. ¿Sabes qué? Ese pollino, Dios lo preparó y permitió que esa gente cuidara ese pollino para ese momento y para ese día. ¿Por qué? Porque ese pollino no lo había usado nadie. O sea, que ni los propios dueños lo habían usado, porque lo estaban guardando para ese momento. ¿Por qué? Por revelación de Dios. Era un burrito joven. Era un pollino. Un pollino es un burro, un burrito. Jovencito. Adolescente. No, un poquito más. 20 años. 20 años. Hay
hay unos burros, que son los burros que nosotros conocemos de carga, pero hay unos burros que son de montar, que son más pequeñitos de lo normal. Esos son los pollinos. ¿Ok? Entonces, fíjate tú que Dios le tuvo que haber revelado a esa gente que no usaran ese pollino, porque era para el Señor. Si él le hubiera dicho, el Señor lo mandó a pedir. ¿Pero qué Señor? No, el Señor, el Rey de Israel, el Mesías. No, pero yo no, de verdad, muéstrame para ver, no. Inmediatamente dieron, el Señor lo mandó a pedir. Vaya, llévenselo. Si es para el Señor, llévenselo. Claro, ya Dios había preparado, es más, Dios había preparado para que jamás tocaran ese pollino. Entonces, ¿me entiendes? Dios prepara las partes. La construcción del templo se va a suscitar, ¿por qué? Porque Dios está preparando las partes. Israel está haciendo los... Hijito, gracias. Pero se está suscitando, Dios está preparando las partes. ¿Por qué? Porque aunque Cristo no se va a sentar ahí, si el anticristo, pero es parte del plan de Dios, parte de la palabra de Dios. Entonces, eso se tiene que cumplir. Entonces, Dios prepara las partes, siempre. Hasta el escenario político está en la mano de Dios metida ahí y la gente no se da cuenta. Aunque Satanás moviéndose, Dios está permitiendo todo, como jugada de ajedrez. O sea, fíjate tú que una de las cosas que hizo que toda la palabra de Dios se cumpliese en cuanto a Jesús, no era Jesús mismo, era el Padre, el Espíritu de Dios, que preparaba las partes por revelación para que suscitara. Si el ángel no le hubiera dicho a José, bajito, hasta que mueran los que quieren matar al niño hubiera muerto. O sea, ¿usted me entiende? O sea, Dios garantiza que su palabra se cumple y de antemano prepara las partes por revelación. Una cosa tremenda, ¿no? Versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Ellos entonces le dieron, como Jesús le había dicho, bueno, el Señor lo mandó a llamar. Y lo dejaron. Y lo dejaron, pues, se lo dejaron que se lo llevase. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Por ahí sale el domingo de Ramos, pues, una de las cosas. Pero Jesús ya no está pasando por el camino. Pasa un Cristo muerto ahí crucificado. Jesús se montó en el pollino, no venía con la cruz. O sea, eso es terrible, ¿no? Es que distorsión de la Iglesia Católica, ¿no? Eso pasó una sola vez en cumplimiento de la palabra y ya no se cumple más. Todos los años lo sacrifica. Pero eso se veía de cuando también eso siempre se hacía, que cuando la gente entraba a un le echaban la palma, ¿no? No, eso se hacía cada vez que se iba a sacrificar el cordero en el Yom Kippur. Jeremías, por favor. Entonces, en el Yom Kippur. Entonces, el sumo sacerdote entraba por la puerta oriental, ¿me entiendes? Que daba hacia el monte de los Olivos, y ahí salía, buscaba ponía la mano sobre el animal, tal como lo mandaba la ley, y él regresaba con los pecados de todo sobre el animal y sacrificado, la expiación por el pecado fuera del pueblo. Hermano, mire, eso, la profecía decía que el Mesías entraría por ahí y se cerraría la puerta cuando él entrara por ahí, en Ezequiel. Esa puerta hoy está cerrada. Impresionante. Eso está sellado. Nadie entra. Es más, por ahí hay tumbas. Por ahí nadie más pasa. Está sellado. Tal como la profecía indica. Porque por ahí pasó Jesús en el pollino. El rey, porque primera vez entró como la profecía indicaba que el rey entraría por la ciudad. Por eso es que la gente empezó a cantar Hosana en las alturas al hijo de David. Porque ven esto, tal como la profecía indica, el pueblo inmediatamente empezó a proclamar. Y vamos a ver esto
porque es tremendo, porque nada más no es eso, sino el hecho de que esté el pollino sin que ningún hombre lo haya montado y que lo hayan cuidado hasta ese momento, y el único que lo montó fue Jesucristo. Ya después de ahí los dueños lo siguieron montando, pero el cumplimiento, hermano, tan exacto. Entonces dice, versículo 7, ¿no? Trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre su manto. Ok. 8. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Quién es el que viene en el nombre del Señor? Dijo el Señor a mi Señor. Era el Señor viniendo en el nombre del Padre, ¿ok? Eso se lo decían al sumo sacerdote porque él era el Mesías, era el ungido, hasta que viniera el verdadero ungido, ¿okay? Que era Jesús. Ok. Y dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, ¿viste? Estaban reconociendo que él era el Mesías. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Acuérdate que en el templo él va a reinar en el milenio. ¿Ok? Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Por qué se fue a Betania con los 12? Porque no todo el pueblo lo reconoció. Pastor, hay un elemento que lo describe el libro, si no me equivoco, Mateo 21, que habla de que ahí había una fiesta, se estaba celebrando una fiesta en Jerusalén, y ellos estaban esperando, era el cordero a sacrificar, ¿no? Ajá. O sea, el cordero que iba a venir el sacerdote de fuera del pueblo con el cordero, pero en ese momento entró fue Jesús. Ajá. Y hubo personas allí que vieron, o sea, que entendieron que eso era cumplimiento de la profecía, como en el libro de Mateo lo dice. De hecho, en Mateo 21 dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, era un cumplimiento profético del libro de Isaías. Del libro de Isaías. Exactamente. Yo quiero ver aquí porque generalmente siempre infiere la fiesta. Bueno, ahorita no lo veo, pero por lo ocurrido se trataba de esa fiesta. ¿Ok? De la Pascua, si no me equivoco. No. Eso no lo habíamos leído. No, eso no es la Pascua. La Pascua no se hace eso. No había llegado la Pascua. No, era Yom Kippur. Yom Kippur, la expiación. Era Yom Kippur. La expiación de los pecados, que era cuando usaban al cordero. Después de tabernáculo venía, estaba muy pegadito, o sea, estaba muy cerca de Yom Kippur a la Pascua. No hay mucho tiempo. Acuérdate que la Biblia nos da un tiempo, pareciera que para hacer las cosas ayer y es un resumen, o sea, no nos indica. Hay versículos, entre versículo y versículo pasaron meses. O sea, sí, exacto. Eso no. Ok, eso es práctica del Yom Kippur, no es práctica de la Pascua. O sea, primero viene el Yom Kippur y luego la Pascua. No, primero Pascua, pero en ese momento estaba el Yom Kippur, por la entrada del Mesías Rey. Acuérdate que la segunda venida de Cristo representa el establecimiento del reino. Es la Es fiesta que Yom falta. Kippur, claro. No, faltan 3 todavía. Pero es una de ellas. Es una de ellas la que falta. Ok. Veamos el 12. Al día siguiente, pasó el día, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. O sea, porque Jesús verdaderamente pasaba sin comer por la predicación tiempo. Bueno, y como hombre, bueno, llegó un momento que tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas
fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. ¿Cómo puede haber frutos si no es tiempo de higos? Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Más adelante la higuera se secó. Pero ¿por qué la va a maldecir? Si no era tiempo de higo. Dígame. Tenía hambre y fue a buscar higo. Pero ¿por qué fue a buscar higo si Jesús sabía que no era tiempo de higo? Todo elemento parabólico de parábolas que Jesús hizo de lo natural tenía no simbolismo, tenía una inferencia a lo verdadero de lo espiritual. Eran figuras, cómo se explicaba la verdad de lo espiritual, del reino, ¿ok? Él me dice algo de eso. Pastor, en el libro de Mateo habla también de ello, pero anexa algo referente a la fe. Léalo. Okay. Entonces, eso es paralelo. Un Paralelo. Okay. Que dice, viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Y respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyéndolo recibiréis. Hablando con respecto a la higuera. Ajá. Lo hizo por medio de la fe. Él tenía fe de que tenía autoridad para que la higuera hiciera lo que le diera. Pero, ¿por qué lo hizo? Si sabía que no era tiempo de ir. Era un evento profético con respecto a Israel, ¿no? Siempre, bueno, de hecho siempre Israel se ha tomado como la higuera, Sí. y entonces él fue a buscar higos, o sea, a ver quién tenía fe, o sea, Y no fue hallado la y no fe. fue allá, no halló a nadie No, que nadie verdaderamente. Mira, Jesús usó un elemento natural, él tenía hambre. Pero porque no fue a comprar pan. Porque fue a una higuera que no debía tener higo. No era tiempo de higo. ¿Cómo va a ir a una higuera a buscar higo? Es como que usted vaya a buscar una mate de mango, un mango en tiempo que no es tiempo de mango. Y usted le caiga palo en la mate de mango, pues bueno, porque te seca la mate de mango, porque no, como así. A la fruto. O si no es el tiempo. Porque yo estoy aquí, el hijo del rey, tienes que darme mango. Aguacate, lo que salga la mano. Para que salga. Pero dame Si algo. tiene hambre, se va a pedir lo que le... Hay dos elementos aquí. Uno profético y uno espiritual. Jesucristo era el Hijo de Dios, hermano. Si no era tiempo de higo, él tenía que dar higo. Sin embargo, Dios no es un Dios que altera la naturaleza, porque Dios puso las leyes de la naturaleza, puso los tiempos de la cosecha. Fue Dios, no es el hombre no ha creado nada. El hombre trabaja en base a lo que Dios creó. Entonces, porque Jesús fue a buscar higos en un tiempo que no era de higos, y ¿qué culpa tiene la pobre matica? Tenía su ciclo normal, ¿verdad? Entonces, Dios usa lo natural para mostrar lo espiritual, las verdades de Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Creo que en el libro de Romanos. Ustedes acaban de decir algo referente a eso. Y lo vamos a demostrar históricamente. Históricamente. ¿Oyó? Después que Jesús fue proclamado rey, fíjese usted la entrada triunfal a Jerusalén. Hay una parte aquí que Marcos no narra, pero que Mateo y Lucas y otros sí narran. Cómo los fariseos y cómo los líderes de Israel
los líderes espirituales, rechazaron al Mesías. Saliendo de allí al otro día, el Señor va, sabiendo que no era tiempo de higo. Jesucristo vino en un tiempo que Israel no estaba preparado para recibir al Mesías. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Porque era parte del plan de Dios además. Que lo rechazaron, porque si no, ¿cómo hubiera habido salvación a los gentiles? Sin embargo, vino predicando el evangelio y no halló en su pueblo fruto. No del todo. Acuérdense que Israel fue endurecido parcialmente, no totalmente. ¿Okay? Porque parte sí lo aceptó. Pero los líderes y los gobernantes, los líderes religiosos no lo aceptaron. Y eran los que gobernaban. Fíjate tú. Usted ve los libros de los reyes. Cuando un rey pecaba, todo el pueblo pagaba el precio roto del rey. ¿Por qué? Porque el rey hacía que el pueblo se corrompiera. ¿Me entiendes? Porque la cabeza que dirigía esa nación se corrompía, el pueblo también. Cuando Elí pecó, permitió que sus hijos pecaran, vino juicio de toda la generación. Mira usted esto. Cuando los reyes malvados de Judá se rebelaron contra Dios, no escucharon a Jeremías, no escucharon a los profetas que Dios envió. ¿Qué hizo Dios? Bueno, ¿por qué no vino y mataron solamente al rey y el pueblo no fue tocado? No. Hubo una toma, un incendio en la ciudad, gente murió, gente se comía a sus hijos. Cuando un presidente peca contra Dios, ¿quién le paga? También la nación, porque representa una nación. Cuando el presidente Chávez maldijo a Israel, la gente decía, no, él no maldijo al pueblo de Israel, maldijo a los gobernantes de Israel. Pero cuando tú maldices a los gobernantes, maldices al pueblo que los eligió, y maldices a su historia, porque representa una nación. Es como que un país viniera y atacara al presidente de Venezuela. Está atacando al pueblo venezolano, no solamente al presidente. ¿Entiende? Entonces, mire usted esto. Mire usted. Los líderes que gobernaban pusieron tropiezos para que Israel conociera al Mesías y aceptara a Jesucristo como el Mesías. Porque cuando el pueblo estaba aceptando el mensaje de Jesús, venían los mismos fariseos y los mismos principales de la sinagoga y del templo y ponían tropiezo a la fe de la gente, contradiciendo lo que Jesús predicaba. Mire usted, cuando entró a Jerusalén, la gente gritaba Hosana al hijo de David, pero cuando los principales del templo no aceptaron a él como el Mesías, entonces el pueblo declinó en declararle Mesías o hijo de David. Fíjate usted, mire el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, pero en el templo no lo aceptaron. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Si lo hubieran aceptado, él se hubiera quedado en el templo, porque el Mesías debía reinar en el templo, según la profecía bíblica. Mira usted, él se fue porque lo expulsaron de ahí. Hay otros pasajes del Nuevo Testamento que infieren y muestran esto. Bueno, al día siguiente sucede lo de la higuera. La higuera en Jeremías, usted puede buscar en Jeremías, ahorita no recuerdo el versículo, infiere a la nación de Israel, la higuera, los higos, ¿ok? Ahora vamos a ver un elemento profético muy tremendo que aquí. Cuando a él lo rechazan como Mesías, los principales del templo y por ende el pueblo terminó haciendo, por eso es que gritaron ante Pilato, crucifíquele, porque el mismo sumo sacerdote decía, crucifícalo.
O sea, lo que el sumo sacerdote decía, el pueblo lo decía. Lo repito. Mire usted, No, y escuche fue la esto. misma gente que lo habían recibido Por eso poco días antes. eligieron a Barrabás y no a... Si usted interpreta este versículo, estos dos versículos, tres versículos de la higuera, aisladamente del contexto, usted puede decir, no, el Hijo de Dios, como la higuera no tenía hijos, ella tenía que dar hijos, como no él lo dijo, Tommy Moya, no es en mago. Esperanza. Él no es Él lo mago. dijo así. Mago Pero, de ¿y por qué divinidad. va a maldecir la higuera? ¿Por qué? Porque no era tiempo de higo. Dios no puede ser injusto ni con su creación. Claro, Es que Dios puso los ciclos. de cosecha. Entonces no está hablando de un elemento de que la maldijo porque no le dio que comer porque tenía hambre. No. Él aprovechó el hambre que tenía para mostrarle a los discípulos algo referente a la fe, a la autoridad, pero sobre todo un elemento profético que más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Porque habla de la fe. Pero, ok, la maldijo, tuvo fe, sucedió. No, y más adelante, de hecho, una palabra que usted ha dado en una prédica que habla sobre la vid verdadera. Él dice, el que en mí permanece será echado, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y la higuera se había secado. Secado. Bueno, o sea, no estaba dando fruto. Y Claro, él está hablando de la vid, en este caso la vid al pueblo de es Israel en Jesús. ese momento Ajá. no estaba, La vid es en Jesús, él. pero la higuera es Israel. en este caso Diferente. Israel. Ok. Mire usted, pendiente aquí con esto. El contexto anterior nos demuestra que esto es así. Escúcheme aquí. Entró como rey en el pollino cumpliendo Isaías, pero terminó saliendo ahí no reconocido como rey. Al día siguiente va proféticamente y determina uno de los elementos que marcarían el tiempo de la nación de Israel por los siglos. Por los siglos venideros. ¿Ok? Veamos algo. Y le digo, nunca más nadie coma fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y podemos ver en Mateo que dice, la higuera se secó. ¿Verdad? Y dijeron, se maravillaron que el Señor había hecho esto. Fíjate tú que en Lucas vamos a ver algo. Ah, Lucas. Vamos a ver algo referente a que él se vuelve a los gentiles y empieza a hablarle a los griegos por primera vez. ¿Ok? Como no lo aceptó como el rey, entonces ahí empieza un elemento. Los suyos vino, los suyos no lo recibieron más, todos los que le recibieron. Los que creen en su nombre, le dio potestad. ¿Se acuerdan la parábola que leímos de cuando hablamos de los labradores malvados? Y él le dijo que le estaba hablando a los principales sacerdotes, que yo les prediqué, creo que hace al orden de Aarón y el orden de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Que el Señor le dijo, el reino de Dios será quitado de ustedes y dado a gente que dé fruto para mí. Fruto, no halló fruto. ¿Está viendo? ¿Me entiende? Está hablando de la clase del sacerdocio levítico. Porque acuérdense que Israel estaba en la higuera, pero quien representaba y daba frutos para Dios, o representaba ante Dios, ante el pueblo, era el Leví, sacerdocio levítico. Y eso se perdió, se quitó. Todavía Ahora sí, existe, pero ante Dios no. ¿Ok? Escúcheme algo. Escúcheme algo. Aquí pareciera que Israel fue desechado. Porque dice, nunca jamás comas fruto de ti. Habla del fruto de la palabra de Dios. Ahora aquí la predica la iglesia. ¿Está viendo? Dios le entregó el sacerdocio del cuerpo de Cristo a la iglesia. Ahora fíjese usted. Después que Cristo murió, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue tomada y el templo fue destruido. Escuchen esto. Desde ese entonces, Israel tuvo fuera de su tierra 1900 años, como nunca antes. Porque en la deportación babilónica duraron 70 años nada más. ¿Ah? Aquí podemos ver la maldición de la higuera. Marque ahí
Márquelo. Vamos a Mateo 24. Yo estoy aquí ahorita. Padre matemático. Maldice la higuera. Ajá, el valle de los huesos secos, tal cual. Es eso mismo, estaban muertos. Está hablando del renacimiento de Israel como nación. ¿Ok? Pero vamos a ver. 24. Mateo 24. Que es Marcos 13 más adelante. O sea, que esto lo dijo antes de este discurso. Lo de la higuera pasó antes de este discurso. Antes. Vamos a Mateo 24. Ok, yo le voy a decir desde cuándo. O sea que la maldición de la higuera sucedió. La higuera se secó. Israel dejó de existir como nación. Hasta el año 1948. El reverdecer de la Rever- higuera. O sea, Vamos a ver. Mateo 24. 32. Versículo 32. Y de la higuera aprende la parábola. De la higuera, marca higuera. Ahí. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conocéis que está cerca a las puertas. Aprended de la higuera la parábola. Una parábola, ¿ok? De la higuera. Aprende de la higuera la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota sus hojas, ¿cómo? Si el maldijo la higuera y se secó. Ahora aquí Jesús promueve usando una parábola con la higuera. Y habla de un reverdecer, rama tierna, no seca, y hojas que brotaron. ¿Ok? Y fíjate tú que usa el reverdecer de la higuera con la señal de su venida. Y dice, sabes que el verano está cerca. O sea, cuando tú ves que la higuera brota las hojas y su rama está tierna, tú sabes por el reloj biológico que el verano está a punto de llegar. Y dice, así también, mire esa palabra, así también. Así también, vosotros cuando veas, de ver, es una señal, vea todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El reverdecer de la higuera, el brotar de la tierna hoja, ¿ok? Porque la señal de la higuera representa la parábola, ¿ok? Que nos indica que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Conocer que está cerca a las puertas. Si vamos a los versículos anteriores, está hablando de la segunda venida de Jesucristo. No del arrebatamiento, de la segunda venida de Jesucristo. Entonces, pasó 1900 años, la higuera seca, sin dar fruto. Pero Jesús después, en discurso del Monte de los Olivos, da una señal de la higuera. Así como la maldijo también, de una manera simbólica, de una manera parabólica, ¿ok? A una higuera, literal. También Jesús usa la señal de la higuera como elemento de señal de la venida del Señor, de la segunda venida, ¿ok? Mire usted, en el 48 nace la nación de Israel, de repente, de la nada. Isaías 66 dice, y nacerá una nación en un día. Pues yo haré que aquí parafraseando, yo haré que nazca esa nación en un día. Conocerán que yo cumplo mi palabra, o sea, algo así. Y igualito, Israel nace en un día, por la proclamación de Naciones Unidas, ¿ok? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está Israel. Y junto a la nación de Israel ha venido incrementándose las señales del fin, que es lo que Mateo 24 nos narra
guerra, rumores de guerra, peste, hambre, terremotos en diferentes lugares. Y fíjate tú que el versículo después dice, mira el versículo 34, ¿qué dice? De cierto os digo que no pasará esta generación. ¿Cuál generación? Que vea la higuera. ¿Ok? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál todo esto? Lo que Mateo 24 nos viene narrando. Las señales y la segunda venida de Jesucristo. Dice, no pasará esta generación. No pasará. ¿Cuál generación? La generación que vio la higuera reverdecer. O sea, ¿cuál es el salmo que dice? Salmo 90 dice que 70 años es la generación y al más fuerte 80. ¿Cuál es el ¿Ok? 70 fue la generación que duró cautivo en Babilonia. En el año 70 se destruye el templo. La Biblia habla de séptimos, 7 milenios, 7 copas, 7 iras, 7 iglesias, 7, el 70 es séptimos. ¿Ok? Entonces, hermano, mire. Hace poco acaba de morir el padre de Netanyahu, el primer ministro de Israel. Benjamín Netanyahu. Eso fue uno de la generación que vio. Y Jesús dijo, no pasará esta generación. Ya la generación que vio nacer, el 47, están viejitos. Y Jesús dijo que no pasaría esa generación. Y está hablando de la segunda venida. ¿Cuán cerca está el arrebatamiento? Porque son 7 años de gran tribulación solamente, no es nada. 7 años no son nada, eso va volando. Si uno, ¿quién es el más viejito aquí? ¿Usted se acuerda cuando tenía 15 años todavía? Pero es que la vida se va y uno no se da cuenta. Hermosísima vida, pero se va. Pero se va. Y uno no se da cuenta, nos parece que fue ayer. Buena moza. Ay, Hermano, a mí me parece que fue ayer cuando yo estaba en el liceo. Tenía el pelo hasta ¡Cállalo! Dios mío. Hace años. Entonces, no, pero no es tan lejos, porque eso, la vida no es nada. Es así. Mira, nada. ¿Cuánto más son 7 años? Sí, 90. Entonces, el arrebatamiento está mucho más Y cerca. viste que ahí sale lo de Pedro Cuando 2, murió el 3, Señor, 8, 9, ¿viste? Entonces, Jesús maldijo antes de irse a la higuera, pero anuncia como señal de su segunda venida el reverdecer de la higuera. Porque ¿sabe qué le dijo el sumo sacerdote? Ustedes lo verán cuando a Jesús lo interpelan. El sumo sacerdote lo interpela. Tú eres el Mesías. Cuando lo llevan cautivo, ustedes lo van a ver. Cuando lo llevan cautivo, a Jesús lo interpela el sumo sacerdote. Préstame atención para que no se equivoque, no se confunda. No se confunda. Mire, cuando a Jesús lo llevan preso, encadenado, golpeado, el sumo sacerdote le dijo, tú eres el Mesías. Te conjuro por Dios, dime, tú eres el Mesías. O sea, lo puso bajo juramento. Y él le dijo, de cierto digo que yo soy. Le digo el tetragramatón, Yahvé, yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Yo soy, y me veréis sentado a la diestra del trono de Dios, en la gloria de Dios. Y me veréis viniendo en las nubes del cielo. El sumo sacerdote rompe las vestiduras, que más señal queremos, que este es un blasfema, muerte. Pero la ley no nos permite matar a nadie. Entreguémoslo a... Entonces, pero cuando el sumo sacerdote se rasgaba de la señal de blasfemia, debe morir, sentencia de muerte. El sumo sacerdote apartó el cordero para el sacrificio, cumpliéndose la palabra. Pero él le dice, de ciertamente yo soy, y desde ahora me veréis sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Y de cierto os digo, le dijo,
no me verán más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, a las alturas viniendo. Entonces, la higuera debía reverdecer, porque Israel va a venir y no lo van a ver más hasta que ellos reconozcan. ¿Qué nos dice la Biblia? Que ellos se mirarán al que traspasaron y se convertirán, y cada tribu llorará por sí. Zacarías 2. Entonces ya dirán, Hosana en las alturas, tú eres Yeshua HaMashiach, nuestro Mesías. Ven de nuevo, ven a Israel, vuelve. Y entonces el Señor volverá. Tal cual Jesús le dijo. Por eso la higuera debía reverdecer. Por eso la higuera debía volver a su tierra. Por eso la señal del 48, hermano, no es político, no es socialismo, no es capitalismo, no es élite de poder, no es imperialismo. Olvídense de esa artimaña del enemigo. Vaya la palabra de Dios y mire cómo se cumple ante nuestros ojos. Es más, Zacarías 14 nos revela la segunda venida de Cristo, y la invasión debía ocurrir cuando Israel debía estar adentro en su tierra. Entonces, la señal de la segunda venida no es otra que el resurgimiento de la nación de Israel. No es lo que dijo Tommy Moya en una predicación, que porque no le dio fruto, ya la maldijo, porque cuando el Señor está, ella tiene que dar fruto, porque cuando Dios está contigo, todo tiene que producir. Tú eres un hombre de producción y te fuiste por otro lado. Así que brócale algo, rey. Ciertamente, cuando Dios está uno da frutos, ciertamente, pero ese versículo no infiere eso. Mira, si Jesús hubiera querido ir a la higuera a comer, no hubiera ido a una higuera, porque él sabía que no era tiempo de ir. Entonces, fíjate tú que la Biblia es un rompecabezas. Ahora, buscar paralelos que tenga que ver con el mismo evento, que nos aclaren algunas cosas. Entonces, para uno poder no descontextualizar la Biblia y aplicar cosas que no son correctas. Han pasado 65 años, pastor, del 48. Estamos casi al final y Jesús dijo, no pasará. Por eso es que estamos viendo aumento en las señales, ríos convirtiéndose en sangre, muerte de animales, derretimiento de los polos, explosiones solares, meteoritos cayendo del cielo. ¿Qué más señales queremos para darnos cuenta que... Y esos son señales no del arrebatamiento, de la segunda venida de Jesucristo. No el arrebatamiento no tiene señales. O sea que No tiene señales. en estos 5 años tiene la segunda venida de Jesús. No, 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 nadie sabe el día ni la Sí, hora. pero él dice 70 años, ¿no? Pero eso Jesús dijo, No pasará. no pasará. Y no pasará, pues si no queda como mentiroso. Ahora, nosotros no podemos sacar cuenta tampoco. ¿Ok? Porque caeríamos como los testigos de Jehová, como otros que han pelado. Porque después el mismo pasaje te dice, pero nadie sabe el día y la hora. Porque además ellos no lo sabrían, ¿por qué? Porque no era en su generación. Pero nosotros estamos viviendo esa generación, hermano. Bueno, de hecho, él se lo dice Es más, en Hechos 1. yo llego a decir, no que vaya a pasar, pero yo creo que nosotros, ninguno de los que estamos aquí, al menos que el Señor nos lleve antes de tiempo, vamos a ver la muerte. Esa es mi concepción según lo profético, según lo que estamos viendo. De hecho, Gigi Ávila pensaba que no se iba a morir y se iba en el rapto. Se murió. Pero es que eso lo pensaba Pablo también. 90-10. Por eso Pablo decía, y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, nosotros se involucran, seremos arrebatados. Nunca se vio, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hubiera dicho, nosotros los muertos en Cristo, no, digo, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Por ahí hay una mentira que nos dice que supuestamente la doctrina del arrebatamiento nace en los años 1500 y pico, unos reformadores. Y Pablo mismo decía, nosotros los que vivimos, estaba esperando el arrebatamiento. Esa doctrina no, eso nace con la iglesia. De manera la promesa de Jesucristo a sus discípulos. Juan 14.
Entonces, es evidente, hermano, que si las señales de la segunda venida y la generación del fin está aquí, el arrebatamiento es mucho más próximo de lo que la gente piensa. Por eso es que ha habido un aumento en los sueños de arrebatamiento, por eso hemos visto un aumento en las visiones, por eso hemos visto un aumento en la palabra profética, en la voz de alerta, por eso hemos visto un aumento, así como hay apostasía, también el remanente está abriendo la boca, el remanente está perdiendo el miedo, por eso es que Dios nos puso a nosotros en una etapa muy épica para despertar. Y bueno, volvamos a Marcos. Miren, mi hermano, ese es el deber. Dice la Biblia que nosotros debemos anhelarlo y gemir dentro de nosotros mismos por la redención de nuestro cuerpo. Gemir por nosotros mismos por la redención de nuestro cuerpo. Así que eso debemos anhelarlo. Y eso no implica que vamos a dejar de hacer la obra que tenemos que hacer. ¿Okay? Vamos a seguir y que el Señor nos consiga cumpliendo nuestra labor. Marco, ¿no? Marcos 15, 11-15. Entonces, tal cual se cumplió. Jesús maldice la higuera, pero también anuncia el reverdecer o la señal de la higuera. Entonces, esas dos cosas sucedieron. Fíjate tú que el mismo discurso está en Marcos 13, señales antes del fin. Pero bueno, esto nos indica que esta maldición de la higuera fue antes de que él anunciara el reverdecer de la higuera. Ok. Aleluya. Versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Empezó a usar su autoridad de rey. ¿Okay? Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? A vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y aplicando el primer principio, nosotros nos reunimos. Esto no es la casa de Dios somos tú y yo, cada uno de nosotros. Pero es el lugar donde nos reunimos a adorar a Dios. Requiere reverencia, ¿no? Por eso yo les digo, si Jesús no permitía, porque esa vendedera dentro de la casa, sino que la gente fuera a adorar y a orar, usted puede tener su negocio, pero no me haga negocio dentro de la iglesia. No me gusta. Ni a Jesús le gustó, ni a mí tampoco. ¿Ok? Entonces, no lo haga, porque si lo veo, espere la reprendida por ahí. Ya saben. A guerra avisada los matos soldados. Entonces, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Y buscaban cómo matarle. Porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. O sea, llegaba con autoridad y ¡pum! Por encima de los principales sacerdotes. ¿Por qué? Porque ya había entrado triunfal en Jerusalén como el rey. Empezó, antes no, ¿por qué no hizo esto antes? Porque todavía no se había manifestado como el rey. Ahora aquí sí lo hizo. Muchos estudiosos, y yo no quiero entrar en ese tema porque es algo profundo, tendríamos que ir a versículos, pero muchos estudiosos dicen que en esta entrada triunfal se cumple la semana 69 de la 70 semana de Daniel. ¿Ok? Es Daniel 9, 24 al 27. Y habla de la parte final del cumplimiento de la redención final de Israel. ¿Ok? Pero ese tema es otro costal. Claro, ellos se molestan porque, oye, tenían su Quitando sus buen negocio negocios ahí, claro, tenían sus intereses puestos también allí. Le volteó las mesas. No, hay iglesias que tienen hasta punto de venta, hermano. Para que la gente pague y todo. Ya, pues. Sí, pues. Su diezmo. Tecnológico. Diezmo electrónico. Hermano, si quiere vender allá afuera y haga negocio, pero adentro no. Por reverencia, porque donde adoramos al Señor, lloramos al Señor. Pero el problema era porque estaban usando las cosas del templo y en la fe de la gente para hacer mercadería. Porque estaban utilizando utensilios del templo.
Aún así el Señor también infiere el hecho de vender dentro de la casa como un lugar para ir a orar, De hecho, en y no a vender, exacto. no a hacer Isaías, mercadería. exacto. Entonces tú ves la gente vendiendo CDs, camisetas, ay no hermano. Sí. Sí, no, había las monedas del templo que eran con que las monedas sagradas que se daban ofrendas y se intercambiaban. Tú le dabas la plata y ellos te daban. Bueno, los animales también. Los animales para el sacrificio. Porque venía gente de muchos de lugares lejanos a ese día, a esa fiesta, y allí era que Pero cambiaban. fíjate, tú monedas. dices, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ellos habían usado el patio de los gentiles, porque en el templo había el patio de los gentiles para que los gentiles que se habían convertido al judaísmo pudieran entrar a adorar al Señor. Y habían usado el lugar de otras naciones para hacer su negocio. De hecho, aquí en Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Su holocausto y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Pero ahora está esperando el tabernáculo de David. No, pero esa fue la palabra que evocó Jesús en el momento. En el momento. Pero después que Cristo muere, ya ese templo se rasgó el Se rasgó velo el y velo se destruyó el templo y... O sea, ahora somos templo del Espíritu nosotros. Por eso digo, llegará la hora, créeme, mujer, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Que Jesús ya estaba profetizando la destrucción del templo. Mateo 24, versículo 3, perdón, versículo 1 y 2. Los discípulos salieron, mostraron las grandes, mostrando diciendo, ¿verdad que no hay un templo como este, Señor? Es tu templo, el Luciendo, templo, y de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra, no sea derribada. O sea, Jesús, mira, las palabras de Eso Jesús. fue en Mateo 24 empezandito. Ajá, O sea, ajá. empezando 70 a- años después se destruyó el templo y hasta hoy no hay. Te dice, pastor, pero hay piedra sobre piedra. La muralla, el muro de los lamentos. Eso no era parte del templo. Eso era una muralla que Herodes construyó cuando él remodeló el templo. Pero del templo no queda ni una piedra sobre piedra. ¿Ok? Es una muralla que estaba alrededor del templo. Pero cuando usted ve desde arriba, de la explanada, no hay piedras tiradas en el piso. Pero no hay piedra sobre piedra. Una edificación. No hay edificación, parte de la edificación, no, todo está en el piso. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar, ¿verdad? Y vamos a leer. Pero al llegar de la noche, Jesús salía de la ciudad. Vamos a ver. Vamos a leer esta parte porque es importante porque tiene que ver con la higuera, porque está relacionado, ¿ok? 11:20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo a Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque es cierto digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en el corazón, sino que creyere, será hecho. Y lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre de los cielos perdone vuestras ofensas. O sea que si hay pecaditos, Dios no te va a escuchar lo que tú pides. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. ¿Qué tiene que ver el perdón con la autoridad? Con la fe. Con la fe. No, porque Dios no te va a conceder lo que pides si tú tienes falta de perdón. Que no hay perdón. O sea, rompe la comunión, rompe la autoridad, quita todo. O sea que si tiene una yuca contra alguien, vaya perdonando de antemano. Sáquese esa yuca y empieza no la vende en la calle por poder contaminar a otro. Bótela. Entonces Jesús no le hace inferencia a lo que significaba la higuera, porque sencillamente ellos no iban a entender eso. Claro, no tenían eso. Ellos esperaban al Mesías Rey y ya estaban maldiciendo a la higuera. ¿Cómo es eso? Pero sí le demostró el hecho de la fe.
que las cosas sucedieron porque él creyó que iba a suceder y punto, sucedió. Y fue una lección espiritual para ellos también sobre la fe. ¿Ok? Bueno, Gloria a Dios. y podemos leer otro para quedar hasta el 12 y me trae la tarea. ¿Ok? Oye, chance, podemos leer el 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiéndole les dijo, os haré yo también una pregunta y responderme. Y os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Mi Señor tan sabio, ¿no? Responderme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Porque Juan testificaba que él era el Hijo de Dios. Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, decir a Juan que era un mentiroso sería que Lo iban a linchar. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo a Jesús le dijo, yo tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Si ustedes no me dicen, yo tampoco. Porque la respuesta estaba ahí. Estaba ahí. Bueno, ¿con qué autoridad? Con la autoridad como un verdadero profeta, que ustedes reconocen como un verdadero profeta, vino anunciando que yo soy el Mesías, con esa autoridad. Pero como ellos dijeron, no, si decimos esto, va a decir con esa autoridad. No, mejor digamos que no sabemos. Bueno, yo tampoco le digo con qué autoridad. No, yo hago. tampoco. Usted no sabe, yo tampoco. Gloria a Dios. Bueno, gracias le damos al Señor por este hermoso capítulo, hemos aprendido, ¿verdad que sí? La semana que viene, si Dios quiere, comenzaremos el 12. Vamos a orar para despedir esta lectura bíblica congregacional, escudriñando juntos las Escrituras. Padre, te damos gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias por hablarnos. Te pido que nos sigas enseñando la palabra de Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que sigas alumbrando el entendimiento de nuestras vidas. Que sigas nos enseñando, que nos sigas llenando de tu verdad. Porque Padre Jesucristo nuestro Señor, que está a tu diestra, nos dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, que tu palabra es verdad. Gracias, Padre. Guárdanos de todo mentira y engaño. En el poderoso nombre de Jesús, llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice también a los que nos oyen por internet. Yo te pido, Señor, que les ayudes a crecer a la estatura del conocimiento del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Estamos despedidos. Buenas noches. Hasta la próxima.